Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Verdad Incómoda o La Verdad Incómoda o La Verdad Cómoda. Soy Verónica Casado. Hola, ¿cómo están? Soy Magdalena Nicolini. Hoy estamos en este espacio recibiendo a José López Velarde, que es nuestro mega invitado de hoy, que es gran director, productor, escritor y muchas actividades más que se les platicará a través de la entrevista. Y hoy nos recibe este espacio que es un centro de experiencia creado para reconectar el talento con su esencia. Su nombre es Briver. Aquí las personas inspiran, los equipos se transforman y las organizaciones florecen desde dentro. Una nueva forma de vivir el trabajo con sentido, presencia y humanidad. Bueno, no los entretengo más. Vamos con nuestro querido invitado. Están, quiero decir algo en Ofrene. Fue la toma 32. No le salía el nombre de la señora. Anda así. Pero es fibre, brimo, brive, brive. Vive. En pasado, brive. Sí. No me acuses. ¿Cómo está? Qué loco tenerte acá. Sus fans están afuera. Que golpean. Bueno, estamos a casi parar con el teatro donde está Mentiras. Y desde el edificio. Todo estuvo planeado así de esa manera, mi querido Josecillo. Me parece muy bien para que estemos aquí cerca de los De tu teatros, segundo hogar. de mi segundo hogar. Bueno, aprovechando justo que estamos a la vuelta del teatro donde tienes la puesta en escena en este momento de Mentiras, no sé si quieres arrancar con eso o contarnos cuál fue toda tu trayectoria hasta que llegaste a este momento donde Mentiras ahorita es un exitazo. O sea, creo que es la obra más exitosa de todos los tiempos. No sé cuántas temporadas llevan, cuántas cantantes, actrices y demás han pasado. Pues platícanos, cuéntanos tú un poco. Uy, ¿por dónde empezar? Bueno, no sé, hablando de Mentiras, digo, no quiero yo empezar ahí a como decir logros míos ni demás, pero bueno, para que la gente tenga una idea de Mentiras, pues es un musical mexicano, escrito por mí, producido por mí, dirigido por mí, producido junto con otros socios, con Go Producciones y con Latec, que es además también una empresa mía que tiene un teatro en la Roma, que se llama La Teatrería. Mentiras lleva 16 años en escena. Ha sido una sola temporada, o sea, continua solamente. Wow. Paró en las dos pandemias, porque ya nos tocó el H1N1, que fueron unas semanas y sentíamos que el mundo se nos acababa. Y luego después, pues ya con COVID, el H1N1 pareció nada. En una caricatura. Pero bueno, solamente se ha detenido en esas ocasiones. Lleva 16 años en escena. Es una obra musical con canciones que les llaman duro y contra ellos. Aquí en México, en otros países le llaman música de plancha, que son estas canciones de estas mujeres aguerridas quejándose de los hombres, Amanda Miguel, Daniela Romo, Sí. Yuri, Lufica, Alessio, etcétera. Con lechugas. Mentiras, además, pues ha dado otros diferentes pues productos como Mentidrags, que es pues, esta misma versión de la obra, pero con drags. Y que también ha sido mega exitoso, ¿no? También, With Tozar, una serie producida por Amazon Prime, que ha sido la serie más exitosa en la historia de Amazon Prime México. Nos acaban de entregar justamente un disco de oro por 250 millones de downloads del soundtrack. Wow. Dios mío. Y ahorita en particular además estamos haciendo una nueva experiencia del Mendiverso, que le llamamos a todo esto, que se llama All Stars, Mentiras All Stars, que es, además de este teatro en el que estamos aquí, que es el Aldama, donde está la Mentidrags y Mentiras en la obra de teatro. Ahí estamos haciendo un espectáculo que se llama All Stars, que es un viaje por el Mentiverso en el que participan las drags, las no drags y además Belinda y María Treviño. Y vamos a el fin de semana del 8 y el 9, además Amanda Miguel va a estar con nosotros ¿De noviembre? de noviembre en una de estas presentaciones. Y pues hemos estado ahí, eso está en el Centro Cultural Teatro 1, allá en la Roma. Y pues básicamente Mentiras se ha vuelto esto, así como lo dije, este mentiverso, que ha dado como pues muchas diferentes variables. También tenemos Mentiras el concierto, que es un grupo
y el concepto es que es como las Spice Girls, pero hecho con los personajes. O sea, son las 4 mujeres de la obra que hicieron un grupo, entonces dan conciertos y también conciertos de drags. Entonces, básicamente se ha vuelto, pues, hablando de lo empresarial, que hijitas, una propiedad intelectual mexicana, internacional. Ha estado también ha tenido temporadas en Colombia, en Perú, en Panamá, en Estados Unidos, y ahorita otra vez, pues a raíz de la serie están surgiendo también esas temporadas por Centroamérica, por Sudamérica y por Estados Unidos. Entonces, pues, digamos que ahí sí, pues, orgullosamente es una marca, una propiedad intelectual mexicana que ha sido exitosa a lo largo de estos 16 años. Impresionante, sí, eso te representa, pero dime algo, cuando tú estabas escribiendo o se te pasó por la mente hacer esta obra de teatro musical, ¿en algún momento pensaste que iba a ser este exitazo, que ibas a romper récords, que ibas a crear todo este imperio? Pues mira, me hacían mucho esa pregunta como al principio y como que los primeros años yo decía sí. Sí, suena muy sangrón, pero yo sí pensaba que iba a ser un éxito. La verdad es que además de esa forma la negocié con los primeros productores que hicieron Mentiras, pensando que iba a ser éxito. Hay otras obras que he negociado de que a la piba le costará también porque la piba produjo la primera obra de teatro que yo profesionalmente dirigí y escribí además. Y de pronto hay obras de teatro que dicen, sí, bueno, con que me den chance de darme tantito dinero para hacerla, ya me doy por bien servido. Mentiras, no mentiras, yo sí sentía que podía ser un éxito comercial. A ver, Bueno, esta primera, perdón, la pusimos el dinero tú y yo. exactamente. Me gusta hablar de ustedes dos porque sé que se dieron un gran frentazo. Pues mira, yo digo que fue un gran frentazo, pero para mí fue una universidad que me sale. De lo que Maró Rimas, ¿no? Pues fue mi ópera prima y por ejemplo ahí entendí que no hay que meter subdinero uno. No, Hemos quedado no, fíjate, le me gente. en esta última versión de Mentiras sí metí yo mi dinero y sí resultó. Pero por ejemplo ahí aprendí, supongo que aprendimos que una obra de teatro, por ejemplo, y yo creo que eso se tiene a muchas otras emprendedurías, entrepreneurcismos, que no nada más es hacer la cosa. O sea, porque ahí lo que pasó, por ejemplo, fue que pues yo estaba muy concentrado en escribir la obra, en dirigirla, en estrenarla, en la escenografía, en el vestuario, y la verdad es que nunca se nos ocurrió que alguien se tenía que enterar de que eso existía. Por ejemplo. Por eso servimos los PRC. Esta historia que se apagaba, eso, O sea, en realidad, por ejemplo, ahí que además estaba cobijado por el Teatro Helénico, porque fue en la Gruta del Helénico, como que sí había una especie de mentoría ahí de Luis Mario Moncada al respecto de la obra. Pero a mí me hubiera gustado mucho que también hubiera habido un asunto de si no tienes un presupuesto, si no tienes una posibilidad, si no tienes un plan de marketing, de etcétera, etcétera, que RKLG se entere, no, pues la verdad es que tu obra la van a ver 5 personas. sí, tu mamá, tus tías, pasando que fue de funciones. O sea, yo a 2 horas de teatro que hice se me iba la vida o sea, en la semana previa a la función, de estar hablando por teléfono para que la gente fuera a ver la obra de teatro, ¿no? Y bueno, pues eso lo vas aprendiendo. Y también muchas cosas, o sea, yo después de esa, digo, ya empezando aquí en esta plática coloquial, digamos, platicando de mi historia, que además se toca en muchas partes con la historia de la piba, esa obra de teatro además me hizo que me diera cuenta que tenía un hueco, ¿no? Justamente otra cosa que hice con la piba es que a tiempo antes yo a lo que me dedicaba era creativo de publicidad, que yo siempre tuve claro que era mi trabajo mientras arrancaba mi trabajo como teatrero, ¿no? Lo tenía muy claro, hasta me sentía mal cuando empezaba a hacer más grande la exigencia del trabajo de publicidad que mi real vocación, que era hacer teatro y escribir eso. Y entonces lo que sucedió con eso es que yo tenía como muy claro cómo crear un universo estético, temático,
hacía presentaciones de productos, sobre todo hacía las presentaciones de los teléfonos Nokia en ese entonces. Y ahora ya, no, ya es una cosa que mis hijas no saben qué es. Pero bueno, en algún momento Nokia eran los que hacían los teléfonos celulares. Entonces había que aterrizar un concepto para un producto con un universo, y en patines, pero con este color y con esta iluminación. Con la Viva también me tocó hacer muchas cosas de esas. Pero ahí me di cuenta que no sabía muy bien cómo comunicarme con los actores. Que ese mundo que yo creía que era explicarles algo, no era suficiente. Y terminando sobre el teatro me metí a estudiar la carrera de actuación completa para poder saber cómo dirigir. No pensando que yo quería ser un actor, sino pensando que quería ser un director. Y en un país en el que en ese momento no había opciones para estudiar dirección de escena. Porque los cursos que tomaba como director también estaban mucho más basados en crear un concepto, en desarrollar una idea y no tanto en cómo funciona un actor. Entonces, pues ahí vas como entendiendo, ¿no? Desde una obra de teatro se tiene que mercadear, se tiene que comunicar, tiene que tener una salida para que la gente se entere que existe. También, y que también yo necesitaba más preparación para poder dirigir actores. Y además en un país que, si lo que nos estén oyendo les interesa el mundo del teatro, pues hay países en los que el esfuerzo más grande es estrenar la obra y después hay pues también dependiendo de cómo le vaya, hay un esfuerzo de estar publicitando. En México la gente no tiene un presupuesto establecido para ir al teatro, no es algo que la gente acostumbre a hacer. ¿Con cuál cine? O sea, la gente en México va a ir 2 veces a la semana al cine, 1 vez a la semana al cine y está dentro de su presupuesto mensual, ¿no? Acostumbran a hacerlo. Ven que hay en el cine para ir al cine. No necesariamente quiero ver esta película, sino que hay, pues vamos a ver esto, ¿no? Al teatro no. Entonces, en el teatro, cada semana hay un equipo que tiene que estar casi obligado a la gente a ir. Sí, es que eso está bien complicado acá porque no tenemos la cultura, esa es la realidad. No tenemos la costumbre, no tenemos la cultura y, por ejemplo, además, no sé, hay algunas, ahorita, por ejemplo, clarísimamente Broadway, Nueva York, el West End, Londres y España están siendo 3 lugares que sí tienen esa costumbre y que además tienen un flujo de gente extranjera o incluso, al menos en España, de fuera de la capital, por ejemplo de Madrid, que va específicamente, viaja para ver teatro. ¿Qué es lo que pasa con Broadway? ¿Qué es esto? Que eso genera el turismo. Y va hasta eso, vas específicamente de las obras. O si vas, incluyes Sí, por 2 obras. Sí. Claro. No, también esta dinámica de los mexicanos que no sabemos en ese sentido planear, porque nos pasa también con otros eventos que es, ¿quién va a ir a tal evento y hay preventa y cuesta tanto menos? Bueno, y de pronto falta una semana y hay 10 personas inscritas y estás atacado, ¿no? Y en la última semana se inscriben 300, o sea, de verdad es increíble. Sí. Es increíble cómo funciona y cómo los mexicanos no sabemos, de esta manera, planificar. Oye, dentro de 3 semanas voy a ir a ver la obra de Mentiras con mi hija, mi esposo, las amigas, no sé qué. O sea, como que lo decides casi en el momento. A ver, este fin de semana, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el plan? Voy a ir a ver Pedro Brete. Que además ese es otro esfuerzo que tenemos que hacer la gente que hace un teatro. O sea, tratar de incentivar justamente esa preventa, porque cosa es muy angustioso que no sabes el día de la función si la vas a tener llena o vacía. Oye, ¿qué haces con una función que está prácticamente vacía? Pues mía, bueno, te puedo ir desde lo más triste hasta lo más práctico, ¿no? O sea, porque además yo he estado en las 2 situaciones. Tenemos una reglita y los teatreros es que si hay más gente abajo que arriba, pues sí saquete de la función. O sea que si hay 20 personas en el escenario y hay 10 abajo, pues Sí, hay. pues sí está como difícil, ¿no? Ojalá y no, o sea, no llegara a eso, pero digamos, te digo, también esto depende mucho del tamaño de una compañía, ¿no? Por ejemplo, en la teatrería nosotros tratamos de coachar a la gente que está en la teatrería. La teatrería es este teatro que tenemos mi socio y yo en la Roma. Es un teatro, son 2 salas, una de 120 personas, una de 50 personas, son salas pequeñas.
Por lo tanto, tenemos de pronto compañías de gente que está empezando, gente que no tiene igual y un aparato muy grande. También nosotros tenemos ahí parte, digamos, de este aparato de la propia teatrería que les prestamos para visitar y para difundir sus proyectos. Pero entonces ahí el asunto es que, por ejemplo, en el Tiras o en obras más grandes, hay todo un aparato que hace que vas previendo cómo van esas funciones y que entonces salen descuentos, cortesías en radio, o sea, hay una serie de acciones que se ejecutan dependiendo de cómo se va previendo que va las funciones. En Mentiras, por ejemplo, hay un gran esfuerzo de sistematizar ese conocimiento, ¿no? Tenemos juntas, yo no todas, porque yo ahorita les platico de esto también. De pronto hay dos sombreros que a mí me cuestan trabajo en el sentido de que mi sombrero, que yo lo tengo claro y que es el que al que le doy prioridad, pero que no siempre se deja, es el de escritor y director. O sea, yo soy el que crea esas cosas. Yo soy el que escribe esas obras, yo soy el que hace que sucedan lo que tú ves en el escenario, y que por mi perfil termino produciendo, digamos. Pero no es mi sombrero ideal, digamos, ¿no? Producir, exactamente. Y producir, nomás te digo, no nada más en cuanto a la obra, creo que ahí sí entro más naturalmente en la producción por el sentido de que quiero esto y entonces puedo saber cómo y cuánto cuesta y cuánto se tarda y con quién y demás. Pero en la parte, por ejemplo, de esto que les digo, del mantenimiento de una obra de teatro, que es un trabajo, o sea, a diferencia del cine, en el cine pues tú vas a ver esa película y esa película ya se filmó. En la obra de teatro, cada fin de semana que tú vas a ver esa obra de teatro, cuesta la luz que está ahí colgada por la renta del equipo, ese vestuario, si ya se rompió la semana pasada, hay que tenerlo bien arreglado, esa actriz. Y si no se Llegó toda la tía, entonces eso se llama, se llama un running, que es semanal y que sigue siendo un gasto y que sigue siendo mucha gente cuidando esa obra de teatro toda la semana para que ese fin de semana suceda. Y entonces ahí es donde de pronto yo tengo que encontrar este lugar en... No me puedo meter tanto todo el tiempo porque si no, entonces yo lo único que había hecho en la vida es mentiras y para nada es mi tirado, ¿no? Yo como que voy y vengo. Ahorita, por ejemplo, que hicimos All Stars, pues tuve que estar ahí muy metido, porque es un show nuevo de alguna forma, pero tengo, o sea, de hecho, esta semana y ya y espero que la siguiente semana ya logre volver a mi cauce, porque lo que estoy haciendo ahorita, o sea, mi actividad principal, porque tengo que organizarlo de esa forma, es que estoy escribiendo un musical basado en la película Un día sin mexicanos. Ese es mi proyecto en este momento, que tuve que parar la escritura, que estaba como a la mitad de esa obra, de una primera versión de esa obra, para hacer All Stars, y ahorita estoy retomando de que tengo que volver a estar en ese espacio en el que otra vez tengo ese lugar y ese canal en el que tengo las ideas claras y frescas y acomodadas en la cabeza para seguir escribiendo. Pero entonces de pronto van saliendo cositas de mentiras a cada rato. Claro. Y tengo que lograr esa paz y ese espacio, casi a veces físico, de poder escribir una obra nueva de teatro, porque mi tirada es seguir creando. Sí, porque si no sería como meter todos los huevos en la canasta, que es algo no inteligente de hacer. Sí, y que además no es lo que soy y lo que quiero. Volviendo un poquito a lo que les decía, que yo empecé haciendo publicidad, me pasaba que era creativo de publicidad y que cada vez era algo que me salía fácil, ¿no? Y entonces cada vez iba como subiendo de puesto, a veces a mi pesar. Entonces, pues empecé como creativo junior, pues luego ya era creativo senior y luego ya director creativo de una agencia de publicidad. Y entonces era de quédate hasta las 3 de la mañana para vender chiles verdes. Y yo era, es que no, pero es que esto no es lo que yo quiero hacer. Y me frustraba y demás. Y de hecho, para dirigir esta primera obra de teatro, que la piba fue la productora, tomé la decisión de renunciar a la agencia en la que estaba, que tenía un puestazo y ganaba un sueldazo. Y ese sueldazo fue para producir esa obra de teatro. Qué Pero tuve que tomar esa decisión porque de pronto pues veía mucha gente ahí. No quiero tirarle al medio de la publicidad, pero
Pero pues sí me pasaba que estábamos ahí en una punta de un anuncio y ya no es que la peli, porque hay muchos argentinos, no, no lee esta peli, no sé qué, y yo, la peli es un comercial. ¿Ves? O sea, es un comercial y tenemos que hacer nuestro top. Bueno, es un... era la peli porque se filmaba con película de cine. Dios, no, pero los veías y decías, no, estamos haciendo una peli, estamos haciendo... Estamos haciendo comercial y además tenemos que entenderlo como eso porque de pronto veías gente que decías, esto va a salir terrible porque no es una peli, no es una película, no es un largometraje. Y entonces yo de pronto veía mucha gente que creía que estaba haciendo su peli y lo que estaba haciendo era un comercial que no es para nada un trabajo menor, pero que son dos cosas diferentes. Y entonces de pronto ahí es importante como poder tú distinguir qué es lo que quieres y a dónde realmente vas, porque si no es fácil que te vaya a llevar la idea por un lugar y de repente 30 años después digas, pero pues yo quería... No, y voy a hacer una pausa, Redón, a referirme a eso, porque en la producción siempre llegaba un momento que decíamos, llegó la hora del director, porque estaba el director a punto de tirar la primera toma para firmar el comercial y se ponía a dirigir el creativo, el cliente, todo el mundo quería opinar y a pesar de que había habido 10.000 juntas para llegar a ese momento, pues era la hora del director y era idéntico cuando llegaba el momento de la edición, que les mostrabas la primera, ¿cómo se dice?, copia de trabajo que se llamaba, y también ellos, era la hora del editor, también la mostrabas y todo el mundo quería editar el comercial. Entonces para nosotros como producción era la hora del editor, la hora del productor, la hora de... Porque cada quien tenemos una profesión y para eso se nos paga y nos dedicamos a eso. Que no, como dice José, qué borra te vas a poner, pero es muy fácil en esta profesión que todo el mundo se sienta capaz de opinar y de hacer el papel de la otra persona que está contratada para hacerlo. Por supuesto que estás abierto a las opiniones, pero dime cuántas veces te ha pasado eso. Bueno, con los editores. Los editores son seres particulares. Pues mira, creo que ahí es una cuestión de estilos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy un director que casi siempre soy un codiseñador de todo. Claro, ¿no? O sea, sí me gusta y sí, pues las cosas que hago son como son, porque eso a lo mejor también es algo interesante. Te involucras. Porque me involucro y porque así como estoy diciendo que con la piba, con la edición, con la producción, con los eventos que hicimos, entregas de premios, diferentes cosas de productos. Al principio decías estas diferentes, digamos, personalidades o escenas. He tenido la suerte, o más bien muy al principio, sobre todo, la intención de aprender muchas cosas, ¿no? De edición, de video, de psicología, de biología, de pintura, o sea, y entonces lo que sucede es que ahí lo que yo soy es un director que es, en ese sentido, soy muy renacentista de que yo me pongo a dibujar un vestuario junto con él y él así, de que yo a la hora que quiero que esto se proyecte en una pantalla y me dice, no se puede. Le digo, sí, se fue. Sí, porque cuando cada que de pronto, bueno, en algún entrega de premios con la FIBA, ahí aprendí a la mala, por ejemplo, que yo siempre como que tenía una relación muy difícil con los editores, porque le estoy viniendo yo a decir algo y él nomás está picando los botones, ya voy a aprender yo a hacerlo. Entonces me metí a un curso, me puse yo a hacerlo y fue un desastre. Fue un desastre esa entrega de los premios porque técnicamente no debería yo haber absorbido esa responsabilidad, ¿no? Entonces, pues vas aprendiendo y demás. Y al mismo tiempo es interesante, ¿no? Que tengas, creo que en una situación de director, por ejemplo, o en una situación pues sí, de liderazgo, es importante que sepas mucho de todos los cables y de toda lo que implica el trabajo que estás pidiendo que otra persona haga. No tanto como para aprendí tú ponerte a hacerlo, pero sí como para saber las limitaciones y a veces te dicen no se puede y sí se puede, ¿no? Por ejemplo. Pero sí pues es una carrera, la mía, digamos, que exige como muchos diferentes tipos de conocimientos. Claro.
Y creo que algo que dijiste que me gusta muchísimo es el tener que soltar trabajos donde te va muy bien, donde ya llegaste a grandes puestos, tienes grandes sueldos, pero tienes de dos, porque lo vemos mucho, pasa mucho en el mundo empresarial con las mujeres. Bueno, un día esa empresa te va a decir, ya llegó la de 30, que le sabe más que tú, que sabe a lo nuevo, que de ahí veas perezcas, y ves a grandes mujeres que eran directoras, que un día se quedan ya sin trabajo. Entonces, el saber soltar y decir, híjole, qué gran sueldo tengo, qué gran puesto, pero esto no era lo que yo quería de mi vida. Y saber decir, pues hasta acá, y voy a correr el riesgo de emprender. Pues mira, creo que ahí además hay, yo en lo particular, puedo tener como pues algo en común con esta posición de las mujeres que dices. Yo soy un hombre orgullosamente parte de la comunidad LGBTIQ. Yo tengo 2 hijas con mi ex marido, que además es mi socio, este socio del que hablo de la tetería es mi ex marido, con el que tengo una muy buena relación. Y entiendo muy bien creo que ha sido de las cosas más fuertes en mi vida y en mi carrera. Ya me siento un poquito del otro lado, pero fue muy fuerte esta situación de estoy con mis hijas o estoy con mi trabajo. Estoy en mi trabajo y siento que tengo que estar con mis hijas. Estoy con mis hijas y siento que tengo que estar en mi trabajo. Me dan culpa las dos. Sí. Siento que no estoy a gusto en ninguna de las dos porque cuando estoy en una quiero estar en la otra y cuando estoy en una quiero estar en una, que es una disyuntiva que la mayoría de las mujeres en el mundo... De hecho, tengo ahí un proyecto. Padre. Algún día quiero hacer un libro que se llame El Infiltrado, porque me ha tocado estar en la junta con todas las mamás y yo. En la junta dije, seré yo una mamá, hombre, pero también en lo profesional es muy, muy fuerte, ¿no? O sea, yo clarísimamente, lo bueno, digamos, es que, y además así fue planeadamente, yo en un principio no quería tener hijos y hubo un momento que ahora sí quiero. Y además coincidía con que ya podía yo tomar ciertas decisiones en el sentido de que hasta este momento de mi vida, los horarios que yo pongo para los ensayos, para todo mi mundo profesional, pasa primero por mi calendario de mis hijas Familiar. salen a esta hora de la escuela y mis hijas tienen este evento y mis hijas tienen estas vacaciones y demás, ¿no? Entonces se empieza a volver una cosa de malabarear dos situaciones que de pronto parecieran que están absolutamente divorciadas, o sea, que no hay forma de lograrlo, pero que justo en esta vida familiar de padre, de familia, que por lo general se le carga a las mamás y a las mujeres en este país, pero también en esta parte de qué quiero hacer, qué me llena el alma, qué me llena la vida, pues hay que tomar muchas decisiones en el sentido de que yo he tenido que decir que no a muchas cosas que igual iban a dejar mucho dinero, pero que voy a ser miserable, ya sea en lo profesional, incluso en lo estético, ¿no? O sea, yo he tenido la suerte, también eso, o sea, todo esto creo que tiene que pasarse por el privilegio, porque pues he tenido el privilegio de poder tomar esas decisiones. Hay muchas personas que no pueden tomar, o sea, que tienen que tomar el trabajo que tienen que tomar, porque si no sus hijos no comen, ¿no? Pero Mentías me ha dado la posibilidad justamente de esta obra de teatro. No la voy a hacer porque no me interesa, aunque sea mucho dinero. Y sí es un privilegio vivir de lo que nos gusta hacer. O sea, poder tener esa capacidad de, a mí me gusta producir y puedo vivir de esto, ¿no? Y de escoger los proyectos. Qué privilegio, porque hay gente que se levanta y va todos los días a trabajar a hacer algo que no le gusta. Entonces, por supuesto que somos unos privilegiados, pero eso también conlleva grandes responsabilidades, ¿no? Porque a veces no tomas las decisiones correctas y todo eso, y ese sentimiento de la culpa que dices de cuando somos mamás, que dices, ay, que tengo abandonada a mi hija, o le tengo que dedicar más tiempo a mi marido, estoy ahorita demasiado concentrada en el trabajo, o estás en tu casa y dices, necesito concentrarme y encerrarme 2 días para terminar este proyecto, aterrizarlo, tener el presupuesto. O sea, realmente es como una lucha
constante que creo que independientemente de las profesiones nos pasa a la mayoría de las personas, ¿no? Pues sí, pero creo que es interesante ahí tener, pues tener claras ¿Cuál es tu prioridad? pues esas prioridades. Para mí es casi una cosa que le hago caso a mi cuerpo. O sea, si me estoy yendo más por ese lado que tiene que ver nada más con el dinero o con querer hacer esto por obtener algún reconocimiento y no tanto por la historia que quiero contar, por la persona que quiero ser, por lo que quiero poner en el mundo, me empiezo a enfermar, o sea, empiezo a estar, no, me pongo mal, o sea, Dejaste. pero creo que eso es importante porque además creo que tenemos poco tiempo. A lo mejor algo que para mí es algo que quisiera dejar es que esas cosas nuevas sean constructivas y que digan algo y que dejen algo mejor que si antes de que existiera esa obra de teatro que pusiste, ¿no? Para mí ese también es un norte, una directriz, ¿no? Hay muchas cosas a las que digo que no, porque digo, ¿esto de qué está hablando? No, no me interesa decir eso. Me encanta que lo mencione porque lo surgen cosas lindas y positivas y creo que tener un micrófono, un escenario, una posibilidad de acercarte a la gente te debe de hacer sumamente responsable con lo que comunicas. Sí, yo creo que a final de cuentas, aunque no quieras, cualquier cosa que pones en un escenario es política, ¿no? Y dice algo y puede ser linda y bonita, pero también puede ser confrontativa, también puede ser choqueante, pero tiene que ver o sea, para mí tiene que tener que ver con que si estás creando algo nuevo, algo que no estaba ahí antes, tiene que ser algo que empuje a la siguiente persona, a inspirarla, a hacerla llorar, a mover, ¿no? Creo que para mí algo que a mí muchas veces se me olvida, por ejemplo, que mentiras, eh, o sea, hay tantas cosas pasan con mentiras que de pronto me siento hasta como si fuera una cosa que me rebasa, ¿no? Y justo hace poquito platicaba con María de Treviño que regresó a hacer mentiras después de 15 años de que la hizo y que además tuvo este gran éxito con la serie. Y le decía, me acuerdo mucho que hay una persona que me dijo que la secuestraron y que sobrevivió al secuestro porque estuvo todo el tiempo que estuvo encerrada pasando en su cabeza la obra, mentiras. Y ahí es cuando dices, Hijo, sí. ok, entonces, ¿qué responsabilidad tengo? Esa persona sobrevivió gracias a un mensaje que tú estás mandando, pues una gran responsabilidad. Oye, José, ya para cerrar este episodio, que lo estamos disfrutando muchísimo, podríamos seguir hablando todo el día. De shit que ya se va a acabar. Pues, cuéntanos, no sé, alguna anécdota que te haya sacado completamente de tu centro en algún momento con el proyecto que quieras. Y voy a platicar una de las viva que hace poco me acordé justo por el giro tan grande, ¿no? Que es la primera vez que hicimos una entrega de premios en Bellas Artes, Caracol de Plata. Algo pasó pues yo estaba en cabina, o sea, cabina está atrás de todas las butacas, entonces el escenario está del otro lado, y algo pasó que yo agarré y me fui corriendo. No, ahí pasó con un intercom, corriendo yo a tratar de resolver algo y a medio camino hacia el escenario ya medio se había resuelto, pero ya había pasado otra cosa, entonces ya venía de regreso y, y entonces pues fue como, no, pues no puedo resolver nada de esta forma. Para eso hay gente backstage y para eso estás tú en la cabina. Puedes salir del legado. Y no, y está aquí y está tranquilo además. No, o sea, ahora me pasa que de pronto me dicen ahora, ¿por cómo estás tan tranquilo? Y en el escenario está pasando, se está atorando un video, una actriz no está saliendo, porque pues esas cosas, No, acá fueron 20 segundos sin luz, porque alguien llegó a desconectarnos. Alguien de una televisora llegó a decir que iba a hacer una entrevista y nos desconectaron, pero fue una cosa así, verdaderamente 20 segundos, pero para ti como profesor de director es eterno. Y afortunadamente teníamos unas grandes actrices en el escenario que se inventaron algo, que estaba Susana Zabaleta y Regina Orozco. imaginaos.
Pero entonces, entonces te digo, ahora la gente como que se sorprende mucho de cómo estás tan tranquilo. Yo, ¿qué puedo hacer Sí. en este momento? Aunque corras de mayor, o sea, Corra, grite, o sea, lo que estoy aquí es entendiendo, analizando, actuando con tranquilidad, porque además soy la cabeza de un equipo, y después podemos encontrar siempre, además, esa es como mi perspectiva, cuando hablemos de esto en la junta de producción que sigue, si necesitamos incluso encontrar responsabilidades, es para que la próxima vez no la haga. No nada más para, o sea, para que uno se está peleando y para que uno se están buscando esterilmente, y eso pues te lo dan los años también, ¿no? Pero bueno, la experiencia, claro. O sea, estar así como zen para que tu equipo esté Que tranquilo. las cosas... y yo ahí ese día, bueno, me quería morir, desmayar, gritarle a todo el mundo, correr, regresar. Y estaba yo solo así, y yo solo, corriendo de un lado para otro y no estaba resolviendo absolutamente nada y me estaba destruyendo el hígado además. Entonces, esa fue una vez, esa fue una vez, esas cosas pasan siempre. Más en grados menos. Nosotros en esta profesión de pronto nos ponemos en una situación en las que pues estás expuesto a 2000 personas que están viendo esos 5 segundos de Pero ver no muy tiempo. que sientes que son 10 años de suplicio, Pero la mayoría ni se entera, o sea, no era. o lo entiende o... Porque aquí se apagó la luz, literal, nos quedamos sin luz, y estas actrices brincaron al escenario y hicieron ahí una especie de sketch con otra persona que iba a ser premiado, y honestamente, creo que el 80% no se dio cuenta de lo que... O dejó like, qué buen de verdad. José estuvo a punto de brincar al escenario y dar una explicación de lo que estaba pasando. Entonces, O sea, sonó perfecto. entonces o sea, es eso y moraleja, pues hay que aprender de eso. Y en esta profesión sucede a cada rato. Otra cosa es, por ejemplo, que mentiras debe de estar ya, ahorita no perdí la cuenta, pero como por las 5000 funciones. Wow. Dios mío. Y eso a mí también me ha dado una perspectiva que yo de pronto veo a compañeros directores que la verdad es que una hora en México, si llega a 100 representaciones es un exitazo. Tiene 5000. Y veo a directores que están todas las funciones dándoles notas a los actores Sí. y sufriendo porque en vez de moverse 15 centímetros a la izquierda, se movió 20 centímetros a la izquierda. Y a mí me pasaba al principio con las obras, porque además en el momento que empieza una obra de teatro, el director es el ser más impotente que existe porque ya no es tuya, es de los actores, es del equipo. Y ya no puedes hacer nada Y de verla. Y de los técnicos. y de los del equipo, pero tú no puedes parar a nadie, no puedes hacer nada. Y con mentiras me di cuenta que es algo vivo y que hay que aprender a como encontrar justamente cuál es el lugar en el que te tienes que colocar para dejar que siga vivo y al mismo tiempo hacer que llegue a donde tiene que llegar, porque tampoco se puede volver eso quién sabe qué. Pero justo esto de fluir lo humano, porque además, si no hacemos los que hacemos teatro o estas cosas en vivo, si no es porque cada vez que suceda eso va a ser único y repetible y nunca más va a volver a suceder, entonces porque lo estamos haciendo. Sería una película, no sería una obra. Exactamente. Y una obra es la vida cotidiana. Una obra está viva y eso es precisamente lo interesantísimo del teatro, que no es downloadable. No, si lo grabas, nunca va a ser igual. No funciona si lo grabas, esa es la realidad. Nunca va a ser igual y eso es precisamente lo que siempre dicen que el teatro está en riesgo porque la inteligencia artificial, porque el cine, porque la tele, porque el radio, porque etcétera, etcétera. Y eso no va a suceder porque es el único lugar en donde hay dos personas, una de un lado y otra de otro, vivas, en las que se están comunicando directamente y en las que no se va a repetir jamás eso que está sucediendo, es único. Oye, pues de verdad, qué maravilla haberte tenido todo este rato aquí platicándonos. Como te digo, nos quedaríamos horas, pero que la gente conozca un poco el fondo, nuestros espectadores, que sepan todo lo que pasa backstage, ¿no? Porque es muy fácil llegar a ver una obra de teatro y como ya está todo ahí muy puesto, pero es el trabajo de un montón de personas que está ahí atrás, el de iluminación, el de audio, el que tiene el celidor, no sé, el de efectos especiales, si hay proyecciones, maquillaje,
peinados, vestuario, o sea, la verdad es un conjunto de tantas personas y que nos diga tú también la presión que sientes al ser la cabeza de todo esto, ¿no? Y tener que estar en tu centro también en todo el tiempo para que esto pueda funcionar. Porque donde tú pierdes un poquito el control o te puede pasar lo que la anécdota que platicaste, pues puede ser un caos todo, ¿no? Imagínate la corredera en el teatro y todo eso, porque también estábamos chavos. Y son como tus primeras experiencias, ¿no? Que Pues le triste que llegamos, vas a tener que regresar, ¿eh? Porque yo me quedé picadísima. De veras, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado y nos vemos a la siguiente.